una línea de tiempo, porque Dios ya tenía, si no planeado, porque no todo lo que haces es predestinado por Dios. Tú estás predestinado para hacer la voluntad de Dios. Pero no quiere decir que se va a cumplir en tu vida personal la voluntad de Dios. Pero hay un plan de Dios que no es personal, sino es para la humanidad, que se va a cumplir en 7,000 años. Estamos hablando de la humanidad, no estoy hablando de los miles de años que tiene la Tierra o cuando se creó la Tierra. Desde Adán para acá han pasado aproximadamente 6,000 años. Y si la palabra de Dios dice, cuando está hablando respecto a la profecía, que un año, digo que un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día, entonces vamos a decir que el primer día, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, porque son cristianos. Muchos dicen que el lunes. Pero yo lo primero que hago en la semana es venir a darle mi tiempo al Señor. Él se merece las primicias de mi tiempo. Por eso es que decimos que hoy es domingo y hoy es el primer día de la semana. El domingo, hagan de cuenta usted que empezó el primer milenio con la caída de Adán. Y a través de ese día, por esos 1,000 años aproximadamente, Adán, recuerden que murió a los 930 años, se pasó Adán diciéndole a todos sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a los hijos y a los hijos de sus hijos, hasta 7 generaciones, se la pasó contándoles sobre lo que había pasado, que hay un Dios que lo creó, que hay un Dios que tiene un plan. Después vamos a decir que el siguiente milenio fue el lunes, y en esos 2,000 años, bueno, 1,000 años del domingo, y en el siguiente lunes, en esos 1,000 años, hubo como 2 eventos importantes, que uno es el diluvio y otro es la confusión de lenguas. Pero para todo esto Dios tenía el plan ya hecho. ¿Por qué? Porque Dios quiso que así hubiera esos juicios, la caída, el diluvio, la confusión de lenguas, que hoy nos batallamos para comunicarnos, ¿verdad?, entre diferentes nacionalidades o diferentes regiones que hablamos diferente. No, no era el plan específico de Dios, pero sí es lo que Dios preparó para mostrar lo más importante al mundo, que es volver otra vez al plan de Dios. Dios quiere decir que ya sabía que íbamos a caer. Pero eso no quiere decir que Dios te va a decir, a tener a fuerza con Él. Imagínate que estuviéramos a fuerza con Dios. Hay personas que les gustaría tener a fuerza y dicen, ¿por qué Dios puso un árbol del bien y del mal en medio del huerto? Debería quitarlo. Pero eso implicaría que todos estuvieran a fuerza con Dios. ¿Y sabes qué? Eso es algo que tenemos que entender muchas personas. Dios no te quiere a fuerza. Dios quiere que tú decidas estar con Él. Y sobre todo, que decidas estar con Él por amor, no obligado, ¿no? Y Dios es lo que quiere. Y entonces creó este plan de 7,000 años, en realidad ya completo. El lunes hubo ese juicio. El martes, Él mostró una manera de gobierno que Dios quería por medio de Abraham, de Moisés y de los jueces, que tenía que ver con el gobierno teocrático. Dios mandando, Dios gobernando. Y esa es una bendición que muchas veces nos perdemos. ¿Por qué tengo que ir con el pastor? ¿Por qué él me tiene que dar órdenes? No, yo no quiero órdenes de nadie. ¿Por qué tengo que ir al trabajo y ese jefe no se merece que yo le haga caso? ¿Por qué tengo que tener? Y te sales del trabajo, te sales de la iglesia y luego ya pones tu negocio. ¿Por qué tengo que hacerle caso a los clientes? Pues no sé de qué vas a vivir. Tu vida va a ser horrible. Pero si nosotros nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios, vamos a ser bendecidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo mi autoridad, no soy independiente. Entonces es una bendición que el martes o el tercer día, el tercer milenio, vamos a decir así, el Señor mostró a la humanidad cómo sería un gobierno por medio de Abraham, de Moisés y de los jueces. Después el miércoles empieza el tiempo de los reyes y ya empieza otro esquema que es necesario que entendamos. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo ya empieza la política, empieza a estar el rey David con toda su opulencia,
lo máximo del reino de Israel sucedió con David, o bueno, con Salomón, pero de Salomón y ahí empezó la decadencia y ya empezó a caer. Hasta el tiempo que ese miércoles o ese cuarto milenio, vamos a decir en más o menos a los 500 años del cuarto milenio, que es 3.500 años, que es 3 años y medio, vamos a decir. Cuando tú oigas en la palabra de Dios, hablando de profecía, de 3 años y medio, pon atención, suceden cosas. Y en esa mitad del miércoles fue cuando el Señor dio una revelación del timeline o de la línea de tiempo que iba a seguir a partir de ese momento en adelante, y se la dio a Daniel. Y ese es el tema de hoy. La historia está escrita en la línea de tiempo que Dios nos reveló. A partir de eso, siguió después, Jesús vino hace casi 2000 años, y entonces el jueves y el viernes es el tiempo de la iglesia, ¿no? Por decirlo así. Y el sábado, según los judíos, es conocido como el día de ¿qué? De reposo. Ese es el reposo de Jesús. Cuando Jesús venga, que estamos ya en el tiempo cumpliendo los 6,000 años, nomás que no se confundan. Hoy, según una persona de YouTube, hoy viene Jesús. Sí, dice 12 de abril del 2025. Y entonces dice la palabra de Dios que del día y de la hora nadie sabe. Así es de que no se engañen. Hoy no viene Jesús. Mañana me habla si vino, ¿ok? A lo mejor no voy a estar. Si de repente le atinó. Pero normalmente no podemos creer, y generalmente son falsos profetas. No quiere decir que todos los que dicen fechas son falsos profetas. A veces son hermanos que se equivocan con buena intención, pero generalmente quieren vistas en YouTube o quieren fama. Entonces no los creas, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros, por ejemplo, dice Primera de Pedro 1:18 al 20, dice: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Por más que sean tus padres un ejemplo a seguir y muy buenos, siempre tienes que ver a Dios y siempre tienes que seguir los principios de Dios. Si tus padres le atinaron en mucho, gloria a Dios. Pero no hay nadie perfecto. El único que te va a decir la manera de vivir y su plan para tu vida es Jesucristo, es Dios. Así que dice que Dios nos rescató de la manera vacía que heredaste de tus antepasados. Y estamos hablando desde Adán y Eva. No fue pagado ese rescate, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ese es un valor incalculable y es lo que tú vales. Cuídate. No pierdas tu propósito. Dios quiere que cumplas un propósito más grande que el que quieres tú. El que quiere tu mejor amigo, tu novia, tu esposa, tus papás. Dios tiene un mejor plan. Y dice la palabra de Dios que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, porque Dios lo eligió como rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Ese es el plan. Dios sabía todo lo que está pasando. A Dios no le toma por sorpresa lo que tú pasas. No te pierdas en la situación que tienes y en la tormenta que pases pensando que Dios no está ahí. Dios sabe lo que pasa, lo que necesita Dios, o más bien lo que tú necesitas de Dios, es que te dé sabiduría para en medio de los problemas salir adelante. Porque Dios tiene un plan más precioso. El plan de Dios era Jesucristo rescatándote y dándote una vida diferente, donde tú puedas tomar en cuenta a Dios para cada paso que das en la vida. Pero ahora, en estos últimos días, cuando habla de los últimos días, fíjate bien, está hablando de cuando se empieza a cumplir la profecía hasta el momento que Jesucristo está sentado en el trono para reinar todo el sábado, o sea, 1000 años más. Esos son los últimos días. Estamos nosotros, tú y yo, viviendo los últimos días. Así que dice, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. No fue revelado el lunes, ni el martes, ni el domingo, ni el miércoles.
Pero el miércoles se reveló ya a Daniel algo que Daniel no entendió. Daniel se le dijo, sella este libro porque es para el fin. Nunca había habido una línea de tiempo de gobiernos hasta el momento de Daniel y no lo hubiera entendido. Pero desde entonces empezaron gobiernos y todo se ha regido por gobiernos, por reyes, por monarcas, por partidos políticos. Y todo ese sistema, te lo voy a decir de una vez, para aquellos que se están peleando por los republicanos o por los demócratas, que Morena o que el PRI y el PAN, o que estos, mira, todos son lo mismo, son parte del mismo sistema. La derecha y la izquierda son diferentes manos de la misma estatua. Así es de que no metas ni te pongas a discutir por eso. Hay gente que se pelea porque Brasil gana en el fútbol. Ni modo. Ni con deportes, ni con política, ni con religión. Fíjate bien, te lo dice un pastor. Pero yo no soy religioso. La palabra de Dios es la que nos guía. Ella es la que tiene la verdad, no una religión. Así es de que enfócate en lo que Dios ya sabía. Y Dios nos reveló en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estamos involucrados en tantas cosas cuando no tienes que hacer eso? Sigue principios bíblicos. Dios te cuida, Dios es omnisciente. Siempre andamos buscando hacer nuestra voluntad. Cuando Dios marca el camino en la palabra de Dios para que tengamos confianza en Él y hacer todo lo que nos manda. Así es de que hoy vamos a ver la línea del tiempo que Dios reveló. Y esa línea es para que entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros. Lo más valioso es Cristo en tu vida. Si Cristo no es lo más valioso en tu vida, eres un idólatra y estás en peligro de perderlo todo, incluyendo el propósito de Dios. Y no importa que seas cristiano, porque a Dios lo tienes relegado. Cristo no está en el trono. Entonces pon a Cristo como lo más valioso y de ahí tu vida va a empezar a cambiar. Cristo pagó con su preciosa sangre eso y Él merece todo en este mundo. De hecho, nosotros somos de Él y los que no conocen a Cristo son de Él también. Por eso es que no podemos tener enemigos, por eso es que no podemos desearle mal a nadie como cristianos. Tú eres mi hermano porque tienes a Cristo y el que no tiene a Cristo es un proyecto de bendición para que se convierta a Cristo. No importa que es brujo, no importa que es malvado. Y la palabra de Dios lo muestra. Dice Daniel, punto número 1, que el Señor nos ayude a entender esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Punto número 1, dice, la línea de tiempo que Dios reveló está en el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Un cristiano que Dios le reveló muchas cosas? No. ¿Un profeta como Daniel? No. No sé si Nabucodonosor era un buen político, estoy seguro que sería buen político, pero era muy mala persona. Él era un terrible dictador. Y dice Daniel, capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, que una noche estaba en el 2º año del rey Nabucodonosor. Estaba muy inquieto porque no había podido dormir. Dios turbó su sueño y no pudo dormir en toda la noche. Imagínate qué nochecita se pasó. Él había turbado al pueblo de Israel trayéndolo cautivo. Imagínate que arrancaron a varios jóvenes de la casa de sus padres, que eran de la nobleza, que eran jóvenes de buena posición, y se los trajeron raptados hasta donde estaba la capital del imperio, que era Babilonia, y ahí tenían a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Ahí estaban 4 muchachos judíos y ellos se habían propuesto no contaminarse de la comida del rey, ni tampoco de todo lo que tenían que recibir de conocimiento, porque los pusieron en la escuela de los magos, en la escuela de los astrólogos, de los sabios, porque este rey no era tonto. Sacaba de lo mejor de las áreas donde conquistaba para tener ahí un recurso de consejo y un recurso de personas que le proveyeran de cosas que se podían necesitar para gobernar. Entonces, ese es un buen conquistador. Nabucodonosor era bueno. Pero él soñó algo que lo inquietó demasiado y mandó llamar a los magos, a los brujos, a los hechiceros y a los astrólogos. Y dice que les exigió que le dijeran
¿Qué había soñado? Para eso estaban ellos ahí, para eso trabajaban. Que le dijeran, y cuando se presentaron ante el rey, para que les dijera el sueño que soñó, les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta totalmente y necesito saber a lo que se refiere. ¿No te ha pasado que de repente tienes sueños y en la mañana no te acuerdas de qué soñaste? Pues Nabucodonosor, vamos a decirle Nabu, porque tenemos confianza. Nabu les dijo, ¿sabes? Fíjate que no me acuerdo lo que soñé. Y entonces los astrólogos otra vez dijeron, bueno, viva el rey, como diciendo, rey majestuoso, dándole por su lado, porque pues, tenía mucho poder. Era el rey, era la persona más poderosa del mundo. Y le dice, viva el rey, cuéntenos el sueño para que nosotros le demos lo que es la interpretación de lo que significa. Pero el rey respondió, les estoy hablando en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar. Dice, convertiré sus casas en un montón de escombros. Cuando alguien es poderoso, no se mide por un sueño que él no sabía. Ya estaba mandando a todos aranceles en todo. Digo, no, andaba mandando a todos a morirse. Se le sube el poder. El imperio más poderoso de la época. La persona más poderosa. Los voy a destruir sus casas, voy a destruir todo lo que tienen, los voy a convertir en un muladar, les daré. Pero si ustedes me dicen lo que significa, no solamente lo que soñé, y entonces yo les voy a dar muchos regalos, maravillosos honores, pero díganme lo que soñé también. Y ellos volvieron a decirle, por favor, majestad, cuéntenos el sueño, y nosotros le vamos a decir lo que significa. Y el rey les responde, yo ya sé lo que están buscando. No sé si están buscando tiempo para que se me olvide lo que soñé y cuando en este tiempo ahí me inventan lo que sea. No. Necesito que ya me digan lo que soñé para yo saber que cuando me digan lo que significa, entonces es cierto. Así es de que, ¿cómo me van a decir cómo voy a estar seguro yo que sí es cierto lo que significa? Si cualquiera puede interpretar un sueño, ¿verdad? Pero los astrólogos respondieron al rey, justificándose. Y le dice en versículo 10, no hay nadie en la tierra que pueda decirle lo que el rey soñó. Ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás ha pedido cosa alguna a magos, brujos, astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses, dice, que le puede contar el sueño, pero los dioses no habitan con los hombres. Y ahí estaban equivocados en dos cosas. Primero, en la cantidad de dioses, porque no hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Y también en que los dioses no habitan con los hombres, porque Dios tenía un plan precisamente para venir, hacerse carne y habitar entre los hombres. Y dice Juan que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y hoy tú puedes tenerlo en tu corazón y habitar contigo, y te revela cosas para tu vida y para la vida de la iglesia y para la vida del mundo en general. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces cuando el rey oyó que los astrólogos no servían para nada, que los brujos no servían para nada, que los sabios no sabían, los brujos no hacían magia y los astrólogos no entendían lo que decían las estrellas. Oye, pues ¿para qué los quiero? Vamos a mandar matar a todos. Y le habló al capitán Arioc y le dijo, te me vas y de una vez me matas a los estudiantes también. Y ahí estaba Daniel. Y como te digo, cuando Dios te pasa por alguna situación, Dios sabe y Dios te cuida y Dios sabe lo que estás pasando. Y entonces cuando Daniel supo que venían a matarlo, entonces lloró amargamente y trató de escaparse y se metió debajo de la cama. ¿Sí? Claro que no. Porque como todos los de MCI,
Eran personas que confiaban en Dios, valientes, y salía adelante. Y entonces le preguntó a Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matar a Daniel. Y Daniel le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues, ¿cómo tanta prisa? Oye, ya, vamos a matarlos de una vez, espérate un juicio, algo, no sé qué pasa. Y entonces Arioc le dice, lo que pasa es que sucedió todo esto. Y Daniel pidió ver al rey inmediatamente. Y le pidió más tiempo y le dice al rey, fíjate bien, ya los astrólogos, los magos y los brujos ya habían hablado con el rey. Y les dijo, claro que no, vamos a matarlos ya. Por eso es que la prudencia con la que las personas hablan, especialmente los de MCI, que son bien prudentes, que viene la situación problemón y ellos tranquilos, con paz. No sé de qué se ríen, yo creo en ti. Dios creyó en ti, te puso lo más valioso que tiene, que es su hijo. Debes hacerlo, debes tranquilizarte, debes actuar con cabalidad, con que nada te saque de tus cabales. Y Daniel le dijo, ¿sabes qué, rey? Necesito tiempo para comunicarte lo que significa tu sueño. Dame chance. Y entonces le dijo el rey que sí. Y salió Daniel y regresó a casa y contó. Y dice que Daniel consiguió los teléfonos de todos los astrólogos, todos los magos y todos los brujos. Y les dijo, vamos a juntarnos porque nos van a matar. ¿Verdad que no? Claro que no. Porque tienes que tener cuidado de a quién le pides consejo y a quién le pides ayuda. Cuidadito, porque te van a cortar la cabeza. Fue con los que tienen la fe de él y les dijo, no le dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, vénganse para acá, no, porque él era Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, porque así les pusieron, ¿sabes para qué? Para cambiarle su identidad. Ese no era el nombre de ellos, ese no era el nombre judío, ese no era el nombre del pueblo donde nacieron, que era el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios, no importa cómo te vean y cómo te digan, tú sigues siendo pueblo de Dios. Tú no eres de El Salvador, tú no eres de México, tú no eres de Texas, tú no eres de Honduras, tú no eres de Guatemala. Ya olvídate de eso, ni de Brasil eres. Ahora eres del reino de Dios. Agarra tu identidad. Y dice que Daniel, no Belsasar, no le dijo a Sadrac, Mesac y Abednego, sino le dijo a Ananías, Misael y Azarías, que son los siervos que estaban ahí con él y que no se contaminaban con las cosas del mundo. No nada más estamos hablando de la comida, de la carne y del vino del rey. No, estamos hablando de las ideologías que hay en el mundo. Estamos hablando de las cosas que te dan en la escuela, de la evolución. Antes era la teoría de la evolución. Ahora resulta que también te dan ideologías de género y te quieren cambiar toda la vida. Y a tus hijos los están cambiando. Así es de que tú agarra a tus hijos, tráelos a la iglesia y cuéntales de los principios de Dios. Cuéntales que varón y hembra los creó. Cuéntales el orden de la familia. Cuéntales que un hombre debe de buscar una mujer. No nada más Luis Miguel lo dijo. Esa es la palabra de Dios. Sí, así dice la palabra de Dios. Entonces Daniel, no sé por qué me sacan del tema, no me dejan seguir adelante. Dice que Daniel regresó y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Y le rogó que pidieran a Dios, vamos a juntarnos. Eso dice la palabra de Dios ahora. Que te juntes con tu hermano y que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y están juntos, ahí está el Señor. Y no nada más va a estar ahí, sino que si piden algo de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, Dios se lo va a dar. Dios quiere que prosperes, Dios no quiere que te maten, que te mueras, que no cumplas el propósito de Él. Y entonces Daniel lo entendió. Y les dijo a sus amigos, vamos a rogar juntos a Dios para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel. Dios sabía que no se podía tardar 21 días.
Esa noche, dice la palabra de Dios, que Daniel tuvo una visión. Imagínate el trono de Dios, a ver dónde está el ángel que le mandé a decir el sueño a Nabucodonosor. Sí, yo soy. Se vino un ángel y le digo, bueno, te me vas con Daniel y no me le vas a dar un sueño, porque no tiene chance ni de dormir. Le das una visión del mismo sueño, porque así es Dios. Dios sabe cuando es el tiempo de contestarte tus necesidades. No tengas miedo. Tenemos que estar contentos sabiendo que si Dios te trajo aquí, aquí nos va a tener. Y si Dios nos lleva a otro lado, allá está Dios. Pero Dios siempre en primer lugar, no hay lugar a negociación de eso. Ten fe, tú no eres de aquí, no eres de allá, no eres nacionalizado. No, tú eres cristiano, eres del reino de Dios. Entonces Daniel fue a ver, primero, antes, o sea, no fue, luego, ay, ya tengo la visión, ya voy corriendo al rey. No, cálmate, no pierdas tus cabales, contrólate, gobiérnate. Qué bueno que cuando estés preocupado te veas al espejo y dices, gobiérnate, papacito, gobiérnate, mamacita. Y entonces dice que recibió la visión y ¿sabes qué hizo? Se puso a alabar a Dios, así como tú y yo, así como los de MCI. Si alguien no es de MCI, véngase a MCI. Haciendo proselitismo. No, si estás en tu iglesia, ve con tu pastor y dile, así es como hay que actuar. Entonces Daniel alabó a Dios y dijo, versículo 20, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Aunque Él está rodeado de luz, Él sabe todas las cosas. Te agradezco, Señor, te alabo, Dios de mis antepasados, porque tú me has dado sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exige. Y entonces, después de alabar a Dios, ahora sí, Daniel fue a ver a Arioc, el capitán de la guardia del rey, quien tenía la tarea de ejecutarlos. O sea, él se enfrentaba a eso. Y Daniel le dijo, no mates a los sabios, no mates a mis teachers, mis maestros, los que me enseñan, según son lo que saben. No los mates a ellos porque ellos no saben nada. Y yo, aquí donde me ves, tampoco. Sino que llévame al rey, porque a él le voy a explicar. ¿Para qué te digo a ti y luego se lo digo al rey? Diciéndoselo al rey. No nada más se lo dice a la corte del rey, sino a todos los pueblos que el rey en ese imperio mundial estaba. O sea, Dios planeó todo esto. Es un plan de Dios. No es por mortificar a Daniel. Enseguida Arioc lo llevó ante el rey y dice, entre los cautivos de Judá, encontré a uno que le dirá al rey, sí, ya me acuerdo, tráelo. Entonces el rey le preguntó a Daniel, como diciendo, ¿te vas a meter en esta bronca? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Le preguntó a Daniel, también llamado Beltasar, pero a Daniel, nombre judío, nombre de identidad con Dios. ¿Es cierto que puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Y el punto número 2 de esta reflexión es la clave del éxito. Precisamente está en el timeline, está en la línea de tiempo, está en el plan de Dios. La línea del tiempo está en entender el plan de Dios para que me explique mejor. Y dice Daniel 2:27 que le contestó al rey, no hay brujos, sabios, magos, adivinos. Nadie te puede dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios, no los dioses, como decían aquellos. Porque aunque me enseñen en la escuela algo que tengo que recetarme
porque tengo que pasar ese grado, no tengo que creer todo, sino que tengo que tener mis principios claros y seguros. Y Daniel dijo, hay un Dios, no los dioses, solo un Dios en el cielo. Y Él revela los secretos y le ha dado a conocer al rey, a usted, Nabucodonosor. Así ya en abonos me sale más fácil. Lo que ocurrirá en el futuro. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, porque no tiene la confianza que yo lo conozco desde que estaba chiquito, me lo presentaron las maestras de la escuela dominical, ponían una cosa de franela y le pegaban los monitos ahí, y me impresionó sobre todo el horno de fuego, me acuerdo de todo eso. Así es de que échale ganas, si das clase a los niños, si te toca un día, échale ganas, a lo mejor va a ser pastor y se va a acordar siempre de ti. Pero pues no me saques del tema, hombre, no sé por qué me sacan. Bueno, volviendo al tema, dice, ahora te voy a decir lo que soñaste o lo que soñó, le dice al rey. Las visiones que vio mientras estaba en su cama. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto es que Dios había preparado toda esta situación para que solo Daniel pudiera interpretar el sueño. Y Daniel no lo pudo interpretar, sino que Dios le dio la interpretación. Pero que nadie pudiera aprovecharse de la situación para colgarse medallitas. En este momento Dios quería dar esa interpretación, ese plan de vida, esa línea de tiempo. Y mientras mientras tú dormías, majestad, soñaste todas estas cosas. Y el que da a conocer los secretos te ha mostrado lo que ocurrirá. En ningún momento Daniel se pone la gloria, se le sube. Y qué bonito, porque eso es la clave también de seguir sirviendo a Dios. De que Dios te levante cuando fuere tiempo. De que tú te humilles delante de Dios, no delante de nadie, pero te humilles delante de Dios para que Dios te exalte cuando fuere tiempo. De que tú conserves tu tranquilidad para que Dios te cuide y te revele. Que no te vuelvas loco porque vas a hacer tonterías. Vas a echar a perder tu vida y la de muchos de los que te rodean. Y fíjate bien, dice el versículo 30, y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino que porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, majestad, vio enfrente de sí una enorme estatua resplandeciente, un hombre que daba terror verla. La cabeza de la estatua, esta persona, era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran mezcla de hierro con barro cocido. Fíjate bien, mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada. Una montaña es algo que está alto, ¿verdad? Y de allá, de lo más alto que se pudiera agarrar una roca, de allá fue cortada, pero no por manos humanas. Dios mismo lo hizo. Y la roca golpeó los pies de la estatua de hierro y de barro y los hizo pedazos. Y toda la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro, pero todo se lo llevó el viento y no dejó rastro ninguno. Eso es porque lo que te digo, que no te pelees por las políticas, no te pelees porque qué gobernador tiene razón. Todos se van a ser destruidos cuando venga Jesús y va a ser completamente el sistema político mundial, que tiene influencias desde Babilonia y desde siempre, va a ser destruido totalmente y no va a quedar nada. Y va a empezar un reino donde si tú cambias tu mente y tú empiezas a hacer la obra de Dios y te ganas ese galardón, tú vas a ser parte de ese sistema de gobierno nuevo de acuerdo a la palabra de nuestro capitán que es Cristo. Y dice la palabra que ese fue el sueño, versículo 26, y que ahora le vamos a explicar, dice, al rey su significado. ¿Tienes por ahí una imagen de una estatua? El significado era que venía dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro de la estatua, que representa a Babilonia.
Una cabeza de oro porque era un reino floreciente, porque era un reino poderoso, porque era un reino que tenía mucho, mucho que ver. Pero fíjate que conforme va pasando el tiempo, el siguiente rey, son los persas, los medos y los persas, vienen y ya no es de oro, sino es de plata. Hasta los que ven las olimpiadas saben que el oro es el más caro, el mejor, y luego la plata, y luego ¿cuál? Y el bronce. El bronce era Grecia. Y ahora que lo vemos hacia atrás, tú que estudiaste bastante en la universidad y en tu high school, tu preparatoria, tú sabes todo esto. En Historia de la Cultura te lo dieron. Y como no andabas viendo a las muchachas ni viendo a otras cosas, sino que te concentrabas en estudiar, entonces sabes todo eso, ¿no? Hasta sabes las fechas de los imperios. Y después de Grecia siguió Roma, que era un imperio poderoso, que era un imperio que a lo mejor no es tan fino como Grecia, como el bronce o valioso como el oro, pero tenía un poder terrible como el hierro, que es de donde se hacen las espadas y las herramientas de guerra. Y eso fue Roma. Todo está claro. No tengo tiempo de hablar de cada cosa con profundidad, pero nosotros estamos en el tiempo de los pies de la estatua. Estamos viviendo, ya pasó Roma. Tiene dos piernas, Roma se dividió entre Constantino y entre Roma, y sabemos todo eso. Pero ahora estamos en un momento donde se va a levantar un imperio en la región que Roma conquistó, porque es parte de dice, en parte de hierro y en parte de barro. Eso es lo que son los pies. Y dice que durante los gobiernos de esos reyes, esta mezcla de barro con hierro, dice el versículo 43, también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos. Cualquier película que veas sobre la Inglaterra de los reyes, sobre la monarquía de Francia, está terrible, te vas a dar cuenta de aquellos monarcas que trataban de unir pueblos y casaban a su hija con el hijo del otro rey, y para ser juntos de repente se peleaban y les valía que su hijo estuviera allá y empezaba otra vez la guerra, pero nunca se pudieron unir. Y dice que así va a ser también ese tiempo donde tratan de unirse, pero el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo, dice, establecerá un reino. El Dios del cielo es el único Dios del cual hablaba Daniel y en el que tú y yo creemos. Y ese reino jamás será destruido. Tienes la siguiente diapositiva ahí, Filmina. Dice que esta profecía y la interpretación, tú veías, del 231 presenta una estatua de proporciones gigantescas de 4 metales de valor decreciente, cada vez vale menos el metal. Y tú estarás de acuerdo en que cada vez vale menos la situación mundial, cada vez la degradación moral, cada vez los menos principios, la palabra de los gobernantes, ya todo el mundo está esperando con la misma fantasía de todos los periodos gubernamentales, que ahora sí cumpla lo que prometió, y nos damos cuenta que otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero no estoy hablando de política porque soy apolítico. Entonces, el segundo, estabas mirando, dice del versículo 34, presenta la destrucción de la estatua por parte de una piedra. Y esa piedra es la roca que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y que vino de una inmensa montaña, una montaña más alta de lo que pudiera ver, porque son símbolos, pero viene del Señor. Sabemos que el Señor Jesucristo es la piedra que vendrá y que va a derrumbar todo vestigio de lo que el hombre quiso gobernar para poder llenar toda la tierra, y empezará el milenio de Cristo. Puedes seguir a la siguiente diapositiva y vemos cómo esa roca es diferente de los reinos. O sea, no es un pedazo de la estatua, sino que sale de otro lado.
De hecho, el que lo erige, el que es el Dios del cielo, levanta ese trono o ese reino, lo va a levantar Dios. Es de lo alto. Daniel ve la piedra como una montaña y el pensamiento babilónico consideraba la montaña como el domicilio de los dioses. De hecho, los griegos después hicieron el monte Olimpo, ¿verdad? Contaminados por toda esta situación. Porque los griegos vienen de los sumerios vienen de la Babilonia antigua, que es la de Babel, y todo tiene la misma contaminación. Dice la palabra de Dios que del vino de Babilonia bebieron todos los reyes de la tierra y se emborracharon y se embrutecieron con ese vino, o sea, con esa influencia. Así es de que todo va a lo mismo. Tenemos que entender que no tenemos que involucrarnos con el sistema de este mundo. ¿Sabes qué? No son el diablo. De hecho, tenemos que orar por ellos para que tomen buenas decisiones, para que nosotros podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en donde Dios nos puso. O sea, los políticos no son el diablo, pero están influenciados por el diablo. Porque la palabra de Dios dice que el reino de este siglo está influenciado por el rey de este siglo. Y Nabucodonosor recompensa a Daniel. El resultado, punto número 3, el resultado de no involucrarse al sistema, sino a Dios, ¿qué será? Que Dios te cuida, que Dios te bendice, que te va a ir bien, que cumples el propósito de Dios y que el propósito de Dios es mejor que el propósito que puedas tener tú. Nabucodonosor recompensó a Daniel. Daniel nunca tuvo el propósito él lo que quería era salvar el pellejo y orar para que si Dios lo podía ayudar, pues que lo ayudara. Pero resultó mucho más precioso porque así es el plan de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor, dice el 46, Daniel 2, se postró delante de Daniel. Fíjate, estaba adorando a Daniel, pero él sabía que Daniel le había dicho, yo no soy, es mi Dios. Y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara inciensos dulces frente a Daniel. Y el rey le dijo, en verdad, fíjate bien, ahí está la clave, aunque era un idólatra, nunca te postres a ningún lado, en ningún lado. Si tienes que estar en un evento social, en una parte donde todo el mundo se hinca, pero no es ante Dios precisamente, pues no te hinques. ¿Verdad? Si vas a la iglesia, que no es tu iglesia, a un evento de una boda, pues, ¿qué haces? Se paran todos, tú te paras. Se sientan todos, tú te sientas. Se hincan todos, tú te sientas. Y así no se nota tanto. Pero Nabucodonosor, pues, no le puedes decir al rey que es un idólatra, que ya sepa doctrina y que no se hinque delante de Daniel y que no se puede. Ora por él. No le puedes decir, esto está mal, hombre, ¿cómo estás haciendo estas leyes? ¿Cómo estás metiendo aranceles? Matando a esta gente. O sea, tú no le puedes decir, pero ora por él. De repente dice que él es del Dios del cielo. Qué bueno, sigue orando por él. El que esté en la silla, cual sea la silla, tienes que orar por él. Tienes que orar por tu jefe porque es autoridad. Tienes que orar por el maestro de la escuela y sujetarte a él porque es autoridad. Ya cuando te pida algo en contra de Dios, ya, cuidado. Ahí sí. Pero en lo que se puede, no seas rebelde. Porque hay gente que busca pretextos para no hacer caso. Y sí puede hacer caso. Dios quiere que ellos también se conviertan. ¿Cómo que salvó a Daniel y salvó a todos los brujos? Si hubiera llevado a Daniel con tal de matar a los brujos. No, hombre. Los brujos también necesitan, quién sabe si alguno se convirtió al Dios del cielo. Y ese es tu papel, no andar juzgando. Y entonces el rey Nabucodonosor le rindió culto a Daniel. El rey le dijo, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Sigue con la cosa, bueno. El Señor de los reyes
y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Ya me acordé que todo lo que dices así es y te creo lo que interpretaste. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto muy importante y le dio muchos regalos valiosos y nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. ¿A petición de quién? A petición de Daniel. Dijo, pues ayúdales también ellos oraron por ti también, por mí. Y Sadrac, Mesac y Abednego también consiguieron su puesto. Y vivieron felices y comieron perdices. Así dicen los españoletes. Pero tenemos que ser claros. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde están tus anhelos? ¿Dónde están tus metas? Hay gente que dice, pues yo quisiera pues tener mi empresita. Yo quisiera no voy a la iglesia, ¿por qué? Pues porque estoy trabajando, estoy echándole ganas. Me salió chamba el domingo. Y ¿sabes qué? No es problema que te salga chamba el domingo. El problema es que todos los domingos te salga. Nunca te preocupes porque no puedes venir a la iglesia. Preocúpate porque puedes y no vienes. ¿Verdad? Ten cuidado, es diferente. Pon en primer lugar a Dios. Dios te va a ayudar. Conocí a un ingeniero que le iba bien. Tenía casa, tenía carros, tenía su rancho, tenía buen trabajo, proveedores, clientes, trabajadores. Tenía más de lo que necesitaba, pero él en su corazón sabía que tenía que servir a Dios. Y llegó un momento que en medio de toda la prosperidad que tenía, dijo, esto no es vida, yo tengo que servir a Dios. Y desde que dejó todo, vendió todo y dejó un montón de cosas y se fue a servir a Dios a una ciudad que se llama Austin, Texas. Y desde entonces jamás, nunca, un día de su vida se ha arrepentido de haber dejado todo por servir al Señor. Y hay gente que no hace algo para el Señor. ¿Por qué no? Pues es que tengo que cuidar mi vaquita. Mata la vaca para que por fin... Oye, mata la vaca, hace una carne asada, invita al pastor y te vas a servir a Dios. Pero no, porque queremos que sea mi manera. Pero cuando tú lo haces a la manera de Dios, Daniel fue bendecido. Somos testigos del levantamiento del imperio de los pies. En el tiempo del reinado de los pies, ese es tu tiempo. ¿Sabes que Daniel no entendía bien? Le dijo el Señor a Daniel al final, Daniel 12, sella las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin, para los últimos días. Habíamos hablado que los últimos días son ahora, lo estamos viviendo nosotros. Y Dios ha puesto al imperio europeo como un imperio que está uniéndose. Fui testigo de que todos ellos tienen un pasaporte y cuando yo iba con mi pasaportito de Estados Unidos, se va con la perrada. Digo, con la gente normal. Oye, yo vengo de Estados Unidos. Pues te vas allá. Con los de la República Bananera del Congo, o no sé cuál. Y con todos los demás. Y tienen una sola moneda. Y donde quiera que vayas, está dividido todo en comunidades. España están divididos en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía. En Francia, te pasas a Francia y hablan francés, pero también hablan unas lenguas romances, lenguas itálicas, lenguas germánicas, o sea, como un tipo de alemán, lenguas griegas, euskera, que es de la región vasca que está en Francia, está en Italia y está en España, la región vasca. Todo eso, o sea, no se junta con ninguno, ni con Italia, ni con Francia, están juntos. La bandera de Italia se parece a la de México, verde, blanco y rojo. Y donde quiera yo estaba buscando porque, allá está la bandera de México. No, porque les ponen unos escudos en medio de la bandera de Italia, ponen un escudo del lugar de donde son. Los toscanos, todas las regiones y costumbres en Italia. Hay 4 idiomas oficiales, fíjate bien. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su bandera, cada quien tiene su idioma, cada quien tiene su región. Ellos no se juntan, no se sienten italianos, todos.
aunque es el imperio, o no es el imperio, pero va a ser pronto el imperio europeo. ¿Por qué no hablan del imperio escita o ha habido otros imperios como el asirio? ¿Por qué no hablan? Porque estamos hablando en Daniel al pueblo de Israel y tiene que ver con la región de Israel. ¿Qué imperio se va a levantar en la región de Israel? El pueblo europeo, el imperio europeo. Y ahí ese euro va a pelearse por esa región con otro, que es China, que es Rusia, que se van a unir. Si me equivoco, bueno, pues perdóname, Señor, pero yo creo por la región que dice la palabra de Dios que eso va a ser así. Y si me equivoco, no hay problema, me equivoqué yo, no fue el Señor. Pero ¿sabes por qué no se juntan? Por la misma razón. Son uniones políticas que deberían unirse, pero la derecha y la izquierda no se juntan. Es más, acá también la izquierda y en todos lados está aventando la ideología de género, los wokes y todo eso. ¿Y sabes qué hacen los wokes? En lugar de unir a todos, los dividen. Porque siempre va a haber un opresor y un oprimido. Siempre va a haber una persona que es LGBTQ, pero también contra una persona que no lo es. Entonces no se pueden unir por más que quieran. Dios se burla de los que se creen sabios en su sabiduría. Los gobiernos no son de Dios. Este sistema de los hombres y del mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Así que tenemos fuerzas intelectuales que tampoco unen como ideologías, nunca se han podido unir ni podrán, porque el hierro no se junta con el barro. Pero la única manera de unirse, fíjate bien, ¿de qué nos hizo el Señor? Todos somos descendientes de Adán, ¿sí? ¿Y de qué nos hizo el Señor? De lodo. Dice que tomó del polvo de la tierra y formó un hombre del barro. Así es de que tú eres lodo. ¿Te acuerdas cuánto valen los materiales de la estatua? Valía oro, luego plata, luego bronce, luego hierro mezclado con barro. ¿Cuánto vale el barro? ¿Qué vale más, el hierro o el barro? Tú eres barro. O sea que ni en la chatarra te quieren por kilo. Y yo también. Pero no te confundas. Tu anhelo mayor y más grande puede decir, ay, yo quisiera ser hierro. Quiero ser parte de este gobierno. Quiero ser lo mejor de la sociedad de ahora. ¿Hierro? ¿Te cotizas tan bajo? Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes que representar lo que eres. Daniel no podía, pero Daniel acudió a Dios. Tú no puedes, tú y yo no valemos. Tenemos a Dios y eso es lo que nos hace valer. ¿A cuántos les da tristeza o cuántos les da miedo o no quieren porque me hacen bullying decir que soy cristiano? No te avergüences del evangelio porque es el poder de Dios que tienes y es para salvación. 1 Corintios 4:3, con esto termino. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque tú lo debes de entender ya. Tú debes de entender que es lo más valioso. Entre los que se pierden, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que nos mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice que para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el versículo 7 me interesa mucho que lo oigas. Dice, pero tenemos este tesoro, a Jesucristo. No lo tengo en un cuadro, no lo tengo en un ejemplo. A Jesucristo, dice, lo tengo en vasos de barro. Jesucristo está en ti. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú eres el Daniel de hoy. Tú eres la persona que si buscas no contaminarse, que si no haces caso al hierro y a todo lo alrededor y no te involucras en eso, sino que te metes con Cristo que está en tu corazón, Él te va a guiar.
Él va a ser el GPS tuyo, espiritual. Él va a ser tu guía. Me decía Moni, vámonos, sale más barato irnos solos. Le digo, no, aunque nos cueste y juntemos dinero durante mucho tiempo, estuvo Moni juntando. Pero nos vamos con un guía. O sea, era un grupo, ni creas que iba así yo solo, como no, hombre, en bola, más vara. Porque si no llevas un guía, puedes estar a 2 cuadras del Coliseo Romano y te lo pierdes, porque tú no sabes que está ahí. ¿Cuántas cosas nos perdemos por querer hacer las cosas como yo sé, como yo creo? Es que ese zapato está al revés, el izquierdo va en el derecho. Así es, así yo me los pongo. Bueno. Caminando todo chueco. ¿Por qué no te pones de pie? Padre, la única manera de vivir este tiempo es que te demos a ti la gloria siempre, como Daniel lo hizo. Ese libro, Señor, que hoy, Señor, podemos entender por tu gracia y por tu Espíritu Santo, nos dice que como Daniel, Señor, que nos propongamos no contaminarnos con lo que nos rodea. Señor, ayúdanos a hacer este voto delante de ti. Aprovechar la oportunidad de mostrar que aunque somos lodo, tenemos lo más valioso que puede tener nadie en este mundo, que es Cristo. Un tesoro que no es oro, plata ni bronce. Un tesoro mucho más valioso que eres tú, Señor, en nuestro espíritu. Ayúdanos a ser guiados por ti, Señor. Ayúdanos a no perder la oportunidad de empezar este viaje de nuestras vidas y no perdernos el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Nuestra vida es un viaje por un lugar desconocido. No somos de este mundo. Guíanos, Padre. No somos hierro, no somos oro. Somos algo más valioso en ti, Señor. Con Cristo y en Cristo voy a hacer proezas. Tú y Dios son mayoría, no importa quién se oponga. Únete a Dios. El Espíritu Santo te guiará. Vas a tener la victoria y pronto vendrá de los cielos el deseado de las naciones. Y a ti, Señor, serviremos otros 1000 años en esta tierra. Y a ti, Señor, daremos la gloria y la honra, Señor. Hoy entregamos nuestras vidas ante ti, entregamos nuestra voluntad ante ti y queremos entregar nuestro tiempo. Ayúdanos jamás decir que no tengo tiempo para servirte, que no tengo tiempo para ti, que tengo que hacer otras cosas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser valientes en medio de las situaciones que pasen, a controlarnos y actuar como que sabemos que tú tienes todo nuestro futuro en las manos. Todavía no se acaba esa profecía de tu palabra y estamos incluidos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.